Bueno, en el video anterior ya hablamos de lo que es la ley de Ohm, que es una fórmula básica en el análisis de circuitos. En esta ocasión voy a hablar de la ley de Watt, que igualmente es una fórmula que es fundamental en el análisis de circuitos. En esta ocasión vamos a relacionar lo que es la potencia eléctrica con la corriente y el voltaje. Al igual que en la ley de Ohm, se pueden obtener las diferentes fórmulas con un despeje, que la fórmula básica es potencia es igual a la corriente por el voltaje, que si hacemos un despeje obtenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje, o que el voltaje es igual a la potencia sobre la corriente. Pero al principio en veces cuesta aprendérselo, pero para eso tenemos este triángulo. Si queremos calcular la potencia, tapamos la potencia y nos queda corriente por voltaje. Si queremos calcular la corriente, la tapamos y nos queda potencia sobre voltaje. Y si queremos calcular el voltaje, lo tapamos y nos queda como potencia sobre corriente. Muy bien. La potencia básicamente es la capacidad de realizar el trabajo en una determinada cantidad de tiempo. Pero antes de empezar a hacer demostraciones con circuitos, quiero hacer la demostración de cómo es que la corriente por el voltaje es igual a la potencia, que normalmente nosotros sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces, si tenemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, entonces, la fórmula más básica de la corriente eléctrica, la más fundamental, es igual a cargas eléctricas sobre tiempo. Y la fórmula más básica del voltaje es energía sobre carga eléctrica. Básicamente la fórmula de la corriente es la cantidad de cargas que pasan a través del tiempo, y la del voltaje es la energía necesaria para mover una carga. Aquí voy a hacer que esto parezca una T. Ahí te ya aparece T. Entonces, si hacemos la multiplicación de la corriente por el tiempo, nos queda que la carga está multiplicando en la corriente y acá está dividiendo, entonces por lo tanto se eliminan. Esto dándonos como resultado trabajo sobre el tiempo. Y es de esta manera que podemos saber que realmente la corriente por el voltaje es potencia. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí vamos a hacer demostraciones de cada una de estas fórmulas. Como ya explicamos de dónde sale la fórmula de la potencia, ahora sí vamos a hacer la demostración de cada una de sus fórmulas. En este caso vamos a demostrar la fórmula de la potencia, que es la primera fórmula, que es la potencia es igual a la corriente, que son 0.5 amperes por un voltaje de 100, que esto nos daría un resultado de 50 watts. Entonces, si por esta resistencia le están llegando 100 volts y están corriendo 0.5 amperes, está disipando una potencia de 50 watts, que es lo que caería en esta resistencia. Entonces ahora nos vamos a la fórmula de la corriente. Entonces, la corriente es igual a la potencia, que serían 50 en este caso, entre el voltaje, que serían 5 volts, dándonos una corriente de 50 entre 5 es igual a 10 amperes. Y por último sería la fórmula del voltaje, que es muy parecida a la de la corriente, que es potencia sobre corriente. En este caso tenemos una potencia de 2 watts y tenemos una corriente de 0.1 amperes, que si dividimos 2 entre 0.1 nos daría una fuente de 20 volts. Entonces, como vemos, lo único que tenemos que hacer es seguir los despejes de cada una de las fórmulas. Y esto, al igualmente que la ley de Ohm, es una relación de que si uno aumenta, otro disminuye y uno aumenta. Simplemente buscar la relación. Por ejemplo, aquí tenemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Aquí, si cualquiera de los dos aumenta, la potencia va a aumentar. Si aquí, en lugar de haber tenido 0.5 amperes, hubiéramos tenido 2 amperes, entonces hubieras 2 amperes por 100 nos da una potencia de 200 watts. Igual si el voltaje disminuyera, no sé, a 10, nos daría una potencia de 20 watts. Básicamente, si uno aumenta,
todo aumenta. Si uno disminuye, todo disminuye. Aquí la fórmula corriente es lo mismo. Si la potencia aumenta, la corriente va a aumentar, pero si el voltaje aumenta, la corriente va a disminuir. En este caso, si tenemos una potencia de 5, que en este caso estaría disminuyendo la corriente, y entre comillas el voltaje aumentó, será de 1 ampere. Pero si en lugar de tener 50 watts o 5 tenemos 500, tendríamos una corriente de 100 amperes. Pero si el voltaje no se aumenta 200, tendríamos una corriente de 2.5. Básicamente todo esto es una relación de cuál aumenta, que normalmente si aumenta el que está arriba, aumenta el otro que está arriba. Si aumenta el que está abajo, el de arriba va a disminuir. Normalmente esa relación se suele manejar en este tipo de fórmula. Y con el voltaje sería lo mismo que la corriente. Si la potencia aumenta, el voltaje va a aumentar. Por ejemplo, si aquí en lugar de haber tenido 2 teníamos 20, hubiéramos tenido un voltaje de 200 volts. Y si en lugar de haber tenido una corriente de 0.1, hubiéramos tenido una corriente de 50, sería de 0.4 volts. Entonces, como podemos ver, todo esto es una relación. Y por lo menos eso sería todo en cuanto a la explicación de la ley de Watt, que es una fórmula sumamente sencilla y que es muy útil para el análisis de circuitos. Y eso sería todo por este video. Hasta luego.